Bienvenidos a Sin Filtro en esta edición especial. En el foro nos acompaña la fiscal general Thelma Aldana, una de las protagonistas en esta batalla en contra de la corrupción que se ha desatado en los últimos meses. Fiscal, gracias por aceptar esta entrevista y participar en este espacio. También nos acompañan los analistas Philip Chicola y Daniel Herring, que estarán pues aquí conversando con la fiscal general Aldana. Bueno, pasemos con la primera pregunta para no perder más tiempo y aprovechar estos momentos con la fiscal. Fiscal, la noticia de la filtración del audio de uno de los involucrados en el caso de TCQ, en el caso de la línea, estamos hablando de Juan Carlos Monzón, dejó un mal sabor de boca, porque nos hace preguntar quién dio este audio y si en el MP hay alguien que está queriendo favorecer a una de estas estructuras o a la defensa de estos señalados. Fiscal. Muchas gracias por invitarme al programa. Ningún fiscal del Ministerio Público tenía los audios, precisamente para tener la certeza de que estarán bien resguardados. De tal manera que del Ministerio Público no pudo haber salido la filtración. El Ministerio Público está ya en el proceso de investigación. Esta es una orden que dio el juez Contralor y que nosotros estamos acatando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Buenas noches, y gracias por estar aquí con nosotros. A mí llevo ya mucho tiempo queriendo preguntarle algo que tiene más que ver con una cuestión retrospectiva y general. Se acaba de cumplir el lunes un año de la primera manifestación. Entonces, mirando hacia atrás, si en esa plaza hubiese habido 200 personas, en vez de toda la gente que se fue juntando, ¿hubiesen llegado tan lejos? ¿Hubiesen llegado a acusar al presidente Otto Pérez Molina? Es difícil, Daniel, responder a esa pregunta, pero yo estimo que si la población guatemalteca no se hubiera volcado a las calles como lo hizo, tengo dudas de cómo el Congreso de la República hubiese resuelto la solicitud de antejuicio. De hecho, yo recuerdo ese día cuando algunas personas tomaron parte del Congreso. Alguien llegó a mi despacho y me dice, tomaron el Congreso, y pensé, bueno, ya no se va a conocer la solicitud de antejuicio. Y también pensé que si no se conocía ese día era imposible que más adelante fuera a conocerse y a declararse que da lugar a la formación de causa. Entonces, sí estimo que la participación ciudadana fue determinante en este proceso. Señora fiscal, también regresando un poco en el tiempo, ustedes, el Ministerio Público, presentan el caso La Línea a mediados de abril, que apunta a Juan Carlos Monzón y ya daba indicios de que llegaba más allá. En mayo, pues el caso X con Juan de Dios Rodríguez. ¿En qué momento llegan a ustedes a realizar el nivel de cooptación de la corrupción en las instituciones? ¿En qué momento se dan cuenta que esto no era un caso aislado, sino que era un fenómeno que abarcaba prácticamente toda la institucionalidad? Es que todavía seguimos con asombro, dándonos cuenta de cómo se fue fraguando un proceso de corrupción tan elaborado en contra del propio Estado, por quienes eran los obligados a resguardar los intereses del país. Por ejemplo, en el caso TCQ, miren, la negociación empezó desde que el expresidente Pérez Molina resultó electo. El 11 de noviembre del año 2011, que ya estaba electo, empezaron las negociaciones para este contrato. Y en el caso de La Línea es similar, siempre con círculos de confianza, para convertirlos en negociadores fuera del Estado y con mucha claridad en los objetivos que iban a perseguir para enriquecerse. Fiscal, a usted la elige Otto Pérez Molina. ¿En qué momento o qué presiones tuvo que afrontar usted durante este proceso de investigación? No solo de los involucrados, sino también de los grupos que muchas veces están en torno a estos personajes en ese momento poderosos. ¿Qué tipo de acercamientos o de presiones buscaban para pues querer tratar de desviar esta persecución? Yo realmente la gran presión que tuve es la presión de la ley, la presión de la Constitución Política de la República
Y al darme cuenta en las investigaciones de qué personas podían estar involucradas, pues no dudé y no tuve ninguna presión. Y a la fecha no tengo ninguna presión, más que cumplir con mi trabajo, que esa es mi obligación. Los casos parecen que están muy bien montados en términos de declaraciones de los testigos, pero da la sensación de que no se encuentra el dinero. ¿Dónde está el dinero y por qué es tan difícil encontrarlo? Precisamente porque como hay lavado de dinero y hay constitución de empresas de cartón, de utilización de offshore, se tienen la habilidad de mover el dinero, pero se le sigue la ruta. Es un proceso que hay que seguir y que requiere mucho apoyo de la IBE, por ejemplo, y se está trabajando. ¿Y aparecerá el dinero eventualmente? ¿Perdón? ¿Aparecerá el dinero? El dinero tiene que aparecer en inversiones, en lanchas, en casas, en spa, pero sí aparece. Uno de los comentarios que constantemente escuchamos de la teleaudiencia vía redes sociales es mucha gente que dice, bueno, yo ya quisiera ver una sentencia en contra de los personajes señalados. ¿Cómo evalúan ustedes los tiempos de los casos? ¿Para cuándo creen que ya un caso va a alcanzar sentencia, dado obviamente los retrasos y la carga de trabajo del organismo judicial? Con la experiencia que yo tengo de trabajo en los tribunales del país, sé que un caso tiene sus fases procesales y yo prefiero tardarme un poco en agotar esa fase procesal en resguardo del derecho de defensa y del debido proceso y de que ese caso vaya sólido, porque a veces por correr en un proceso judicial se cometen errores y luego hay que enmendar desde una etapa inicial en muchas ocasiones y eso hace más daño. De tal manera que yo veo en el caso de la línea, por ejemplo, que el juez Gálvez está garantizando el contradictorio, el derecho de defensa, el debido proceso, las apelaciones, la sala está resolviendo dentro de los márgenes normales, de tal manera que los casos están avanzando y ya dentro de poco tendremos que llegar en alguno de ellos a debate y luego a sentencia. Bueno, vamos a la primera pausa de esta conversación con la fiscal general Telma Aldana. Ya sabe, puede enviar sus opiniones, comentarios con el hashtag Telma Sin Filtro. Volvemos luego de la pausa. Volvemos a Sin Filtro, ya lo sabe, participe con el hashtag SF Telma Sin Filtro. Estamos conversando con la fiscal general Telma Aldana. Fiscal, esta semana en un gran acto se llama una convocatoria, un diálogo nacional para entrarle al tema de justicia. Ustedes han enumerado algunas propuestas, algunas ideas importantes, entre esas crear el Consejo de la Carrera Judicial. El problema que hemos visto en estos momentos es que, bueno, hay politización por una parte o cooptación de algunos grupos en la designación o incluso en la carrera de los jueces. ¿Cómo garantizar que este consejo no va a sufrir, no va a adolecer de esos grupos oscuros que quieren influir en la designación de jueces y magistrados? El Consejo de la Carrera Judicial ya existe, pero está integrado de tal manera que el presidente de la Corte Suprema y del organismo judicial lo preside, que hay delegados de recursos humanos en el Consejo de la Carrera Judicial, hay otros delegados administrativos y representantes de jueces y magistrados. El mayor problema es qué hace un gerente de recursos humanos o qué hace el director de la Escuela de Estudios Judiciales en un Consejo de la Carrera Judicial, conociendo apelaciones de sanciones impuestas por la Junta de Disciplina Judicial, por ejemplo. Entonces se pensó en un Consejo de la Carrera Judicial integrado de una manera que pueda actuar más objetivamente, que hayan delegados de los jueces de paz que están excluidos en este Consejo actualmente y que se les ha dado espacio porque en la asamblea de los jueces
se ha permitido que participen y que vaya de suplente un juez de paz, pero realmente los jueces de paz están en todo el país y deben de tener una representación. Sucede lo mismo con los jueces de primera instancia que pueden integrar el consejo, los magistrados, algún representante de la Corte Suprema de Justicia, especialmente que no sea magistrado, y 3 técnicos, 3 expertos, 3 profesionales que conozcan el qué hacer del organismo judicial. Esa designación hay que hacerla de manera transparente. En esa designación la sociedad guatemalteca se debe involucrar para saber qué juez va a estar representando a los jueces de paz, a los jueces de primera instancia, qué magistrado va a representar a los magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. La fiscalización social es vital para la conformación de este Consejo de la Carrera Judicial, que tendrá precisamente la función de administrar la carrera judicial. Usted es una jurista de carrera. Dada su experiencia, ¿qué le hace falta a la carrera judicial para ser de mayor prestigio como pasa en otros países? Le hace falta todo. Le hace falta propiciar una selección adecuada de jueces y de magistrados, una evaluación objetiva, darle mérito a los jueces, que hay muchísimos jueces que tienen una gran experiencia, que han actuado con mucha transparencia. En algunas ocasiones se cometen errores, pero somos seres humanos. Y un sistema disciplinario en el organismo judicial más fuerte, que pueda sancionar cuando haya que hacerlo. Es decir, hace falta crear la verdadera carrera judicial, que Corte de Apelaciones no sea electa por el Congreso de la República. Corte de Apelaciones debe surgir justamente de ese proceso de carrera judicial. Señora fiscal, usted que tiene experiencia tanto en el organismo judicial y ahora en la Fiscalía, una de las propuestas más interesantes o que más me llamó la atención es la idea que la postulación de candidatos para fiscal general proviene justamente del Consejo de la Carrera. ¿Ve usted sano, positivo, que al final el órgano jurisdiccional o un órgano representante del organismo judicial ante el cual la Fiscalía presenta sus casos incida, aunque sea indirectamente, en la elección de fiscal? ¿Es lo correcto? ¿Es el mejor modelo? ¿O hay ahí algún espacio de discusión que todavía se deba dar? Estimamos que podría ser un buen modelo, porque si logramos integrar un consejo de la carrera judicial que realmente responda a la ley, que actúe con transparencia, sin duda, cuando seleccione a las 3 personas que puedan optar al cargo de fiscal general, igual lo hará con esa transparencia. Y entonces alejamos el tema de las comisiones de postulación, que está tan viciado en el país, que nació con un buen espíritu, pero que en el camino algo sucedió. Nos parece que es adecuado que sea el Consejo de la Carrera Judicial. Lo más cercano al Ministerio Público son los tribunales del país, para que participen en ese proceso. Fiscal, ¿cuál es su percepción de la integración de la Corte de Constitucionalidad recientemente electa, a la luz de que en esta propuesta que ustedes, o en las ideas que ustedes esbozan de la reforma al sistema de justicia, se habla de, bueno, dejar a entes como la Universidad de San Carlos o el Colegio de Abogados fuera de la designación de estos magistrados?